Ya, voy a hacer una pequeña introducción. Tú, Víctor, por si acaso, bueno, sé que estáis listo. Ya, voy a decir dos cosas antes de comenzar. Em, Aquí hay gente de la comunidad, hay gente que es de afuera. La gente que es de la comunidad, bueno, ya tiene más información. La gente que es de afuera, primero que todo les doy la bienvenida. Em, Hoy día vamos a ver un indicador del sistema VIC, que es un sistema que creó nuestro compañero Víctor Soto, que es uno de los indicadores que más usamos, probablemente el que más estamos usando, y que últimamente ha hecho las actualizaciones correspondientes para que sea más preciso y también para que en el fondo pueda ser de más ayuda para tomar mejores decisiones. Para eso, hoy día nos lo va a explicar el sistema en su totalidad y los distintos indicadores o las distintas herramientas que tiene en su sistema, ¿ok? Es importante que todos sepan que tal vez esto para los más avanzados es algo muy básico, eh, pero siempre es bueno recordarlo, sobre todo también para los que son más nuevos. Y es que los indicadores, ni los indicadores ni la estrategia te hacen rentable. Son cosas que te venden en internet, que mucha gente la aceptan como tal y quieren básicamente creer en eso, caen en un sesgo y básicamente con eso creen que van a lograr el objetivo y compran indicadores, compran estrategia, compran cursos. Pero como ustedes saben, no tiene ningún sentido en un mercado que es altamente competitivo, es altamente em, profesional, altamente exigente, de que una persona con un indicador simplemente pueda ser rentable en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, lo que, lo que sí hacen los indicadores es ayudarte a filtrar, mostrarte cosas que podrían ser difíciles de detectar, ¿cierto? A simple vista, dependiendo obviamente de la configuración que tengan y el objetivo que tengan. Eh, para dar un ejemplo muy simple, los indicadores de tendencia demuestran eso, la tendencia. Pero en un sistema lateral, o disculpen, en un mercado lateral, difícilmente van a lograr ser precisos. Estoy dando como el ejemplo más simple. Lo mismo con las divergencias o siempre se me olvida el sinónimo de divergencia. Divergencia. Reversión. Con las reversiones, si hay indicadores de reversión, como un oscilador, como un RSI, que te dice sobre compra o sobre venta, claramente una tendencia muy fuerte no va a funcionar tan bien, pese a todas las actualizaciones, filtros que les puedan poner. Por eso es importante estos indicadores, porque finalmente componen un sistema que te ayudan a filtrar y a tomar mejores decisiones, ¿ok? Un indicador cumple con una ecuación matemática, es decir, si el Víctor en este caso le dice al indicador que cuando diga 2 se activa una señal, bueno, si el mercado le muestra uno más uno se va a activar. Pero es deber de ustedes, tanto en este sistema como en cualquier otro, saber si esa sumatoria o esa ecuación que se cumple tiene sentido operarla, ¿ok? Y eso es lo que nos quería mostrar hoy. No quiero alargarme más, la verdad es que tenía dos noticias importantes, ahí a los que se quedan al final se las puedo decir. Así que nada, junto con esa explicación, dejo con ustedes a Víctor para que nos pueda explicar y empezar con esta charla. Buenas noches a todos. Creo que a gran parte ya los conozco, pero hay varios que no. Ya. La idea de esta presentación es mostrar un sistema, un conjunto de indicadores y que sientan absoluta libertad de interactuar e interrumpir todas las veces que sea necesario para ir explicando las cosas. ¿Ya? Eh, no esperen salir expertos en algo en esta instancia. Como decía Javier, los indicadores no es que sean señales 100% eficientes ni específicas, pero sí sirven mucho como para ampliar la caja de herramientas con las que uno toma una decisión. Bien, por lo tanto es normal que puedan tener distintos tipos de dudas, ¿ya?
denme un segundo. Ya, les aprovecho de decir a todos de... Ah, no, ya llegó el Víctor. No, a lo mejor no aprovecho. Sí, lo que pasa es que le doy un poquito de contexto. A mi señora tuvo una cirugía ambulatoria en la tarde, entonces todavía estoy en la clínica, me entrando y saliendo gente médica y cosas así justo a esta hora, pero si de repente tengo que pausar un poquito, le voy a pedir comprensión. Quizás no venga nadie, pero eso, ¿bien? Ya, vale. Bien, vamos a iniciar. Bueno, algo bien interesante que dijo Javier es que los indicadores no son una respuesta ni un predictor preciso de nada en rigor. Son termómetros y herramientas que necesitamos tener sí o sí en nuestro backup perdón, nuestra cajita de herramientas para poder operar. Son útiles, son necesarios, nos pueden ayudar a gestionar mejor operaciones que ya están abiertas o seleccionar a qué operaciones entrar. Bien, este sistema es un conjunto de 5 indicadores que tienen como por finalidad guiar en distintas instancias distintos tipos de problemas que enfrentamos en el día a día cuando estamos tradeando. ¿Ya? En rigor, este sistema engloba la estructura, el momentum y el timing de cada operación. Los indicadores son para verlos en TradingView, consisten en bandas dinámicas y de secciones de impulso, que eso es lo que más recomiendo que usen cuando tradean Bitcoin, por ejemplo, o Ethereum. Y si ya quieren hacer operaciones más de largo plazo en cualquier tipo de activo, incluyendo criptomonedas, la confluencia de señales más el timing de giros, que lo vamos a ver después, son bastante útiles. Bien, entonces, en rigor, este sistema que es, bueno, yo les voy a ir resumiendo bien rápido esta parte, no me interesa latearlos con el fundamento ni nada, para después ir derechamente al gráfico y hacer el ejercicio en tiempo real. El sistema BIS consta de 5 indicadores que nos van a mostrar el momentum, que el momentum es la fuerza y la dirección del movimiento. No quiere decir que cuando el momentum sea alto necesariamente el precio va a ir al alza, pero sí es el indicador de, por decirlo de alguna forma más sencilla, de la aceleración del precio. Bien, el momentum se mide de 0 a 10 en el indicador. Si ustedes, por ejemplo, están en una compra y el precio va con fuerza con un momentum alto, es recomendable dejar que el precio corra y fluya y no cerrar excesivamente la operación. El timing es sirve para identificar giros y señales de entrada con una alta probabilidad de reacción. Eso está en se señala con una B o con una S en el indicador. Además tenemos la confluencia, que son 3 capas, que es el famoso CDR que le he mostrado harto estas semanas, que nos sirve para evaluar más en el largo plazo. Cuando convergen esas tres etiquetas, quiere decir que puede haber un cambio significativo en el precio. ¿Bien? Bueno, el primer indicador, que es el que más recomiendo usar cuando traen sobre todo Bitcoin o Ethereum, es el Big Bang Signal. ¿Por qué a todo le puse Vic? Bueno, yo me llamo Víctor, pero le puse Vic porque siempre me costó a mí en lo particular buscar los indicadores en TradingView. Había muchos que se llamaban igual y más de alguna vez me confundía, así que quise poner el distintivo antes de cada indicador. Bien, ¿qué es el Big Band? Son 2 bandas adaptativas que se ajustan de acuerdo al régimen del momento del mercado. Eh, dentro de la banda, nosotros esperamos que el precio se mueva relativamente de manera estable. Eh, no quiere decir que porque llegue a la parte baja de la banda va a rebotar, pero si el mercado está en un estado de calma, que eso después se lo muestro con un complemento de este indicador, es muy probable que el precio tenga una reacción predecible o esperable en distintas temporalidades, ¿ya? Eh, Además, este indicador nos muestra posibles divergencias con una etiqueta que dice DIV, de divergencia, que nos muestra que puede haber un cambio en la forma que lleva el precio, pero la señal DIV es una señal temprana, no quiere decir que porque aparezca una DIV ustedes tienen que operar. Pero sí, cuando aparece, quiere decir que puede pasar algo ahí o en las velas siguientes. Y las señales B y S son indicativos de que es posible abrir una compra o una venta con mayor probabilidad de, de éxito. Bien, tanto las DIV como las B y las S las pueden encontrar en color oscuro. Color oscuro quiere decir de que hay más probabilidad de que ocurra lo que están anticipando. Evidentemente más oscuro verde o más oscuro rojo, dependiendo si es de compra o de venta. Y en un color más tenue,
como un rosado y un verde bien, bien clarito, cuando puede haber una reversión o puede ser una señal de compra o venta, pero estadísticamente no es tan potente el indicador. Pero es bueno saber, o sea, si le pusiéramos números de 0 a 100, quizás cuando está rojo está en una probabilidad más o menos alta, y cuando está clarito puede ser una probabilidad un poco más baja, pero igual hay que considerarla, ¿ya? Y el Calm Panel es un apoyo súper importante a la estrategia, porque en rigor cuando el mercado está en calma, es cuando mejor opera este sistema completo. No quiere decir que porque está en calma hay que operar, o porque no está en calma no hay que operar, sino que si ustedes quieren ver estas señales, van a funcionar mejor cuando el mercado está en calma. ¿Ya? Luego, para medir la fuerza que lleva el movimiento, la aceleración, como les comenté antes como un ejemplo, usamos el Big Impulse, que es el momentum, nos muestra la fuerza de ese mismo preciso momento, el trend, que es la tendencia. Todo esto después lo vamos a ver con un ejemplo. El macro, que es el contexto completo del indicador, y el score de 0 a 10, que es una barra que está arriba del momentum para verlo un poquito más en sencillo. Y el Dynamics es una representación gráfica de lo anterior, pero que además compara en dos temporalidades. ¿Ya? Yo las tengo configuradas, si ustedes ven en 15 minutos, muestra 15:30, si es 30 minutos, 34 horas, si es 4 horas, muestra 4 horas y un día, si es un día y una semana. Bien. Es solamente un apoyo gráfico que sirve para analizar, creo yo, más en el largo plazo. En el día a día basta con el panel de impulso. Luego de eso tenemos el timing y la confluencia, el que más me está gustando hoy día usar para mi trading, que lo hago sobre todo en 30 minutos y 4 horas. Mm. Es el pivot, que son No, señales no que quiero son unas dormir. bolitas que muestran una posible reversión o giro en el precio. Ah, También lo vamos a ver en el ejemplo. Y el CDR, que son tres etiquetas que nos muestran, bueno, las D de divergencia, es lo mismo que está en el band signal, pero se suma la R y la C. ¿Por qué dices BCR y no 1, 2, 3 o ABC? Porque no hay una relevancia de uno sobre otro, tampoco hay un orden de aparición. Entonces no quise poner como etiqueta nada que pudiese parecer una, una, un orden o una relevancia. Si yo ponía, por ejemplo, 1, 2, 3, podrías pensar que el 3 tiene más peso que el 1, o que el 1 siempre tiene que aparecer primero. Desde divergencia, R creo que era reversión y C cambio. Cuando estaba construyendo esto no me puse muy ingenioso, pero esto puede aparecer en cualquier orden. Cuando se juntan los tres es para poner atención. La diferencia de este CDR y las divergencias con la B y la S de ventas y compras y los pivots es que pivot, B y S, cuando aparecen y se cierra la vela, no desaparecen más, ya quedaron como una señal. ¿Ya? Eso es importante porque existen indicadores que van cambiando las señales de compra, entonces uno queda con un efecto visual de que son súper eficientes, pero hay un rebating. Eso quiere decir de que se va corriendo esa señal al tiempo más próximo, a la vela más próxima. Eso no lo hace este sistema, no creo que sea correcto que lo haga, sino que si me da una señal de venta o de compra, debe quedarse ahí y que sirva como guía. Bien, pero las divergencias C, D y R sí se pueden ir borrando una vez que aparezcan señales que son más fuertes que la anterior, porque recuerden que C, D, R y divergencia son preseñales que no son de compra, sino que nos pueden indicar giros en el mercado, ¿ya? Por lo tanto, si aparece CDR, no quiere decir que tengan que operar de inmediato, pero sí es para tomar atención y tratar de gestionar las operaciones que ya están abiertas. Bien. ¿Cómo leer las señales? Bueno, se los comenté. B en oscuro y S en oscuro. Hay una compra o una venta con mayor probabilidad de éxito. El div en oscuro, hay una alta probabilidad de cambio de tendencia en esa vela o en la siguiente. Recuerden que son alertas cuando hablamos de div. Cuando esas tres están en claro, quiere decir que también es una señal de compra y venta, pero con menor probabilidad de ocurrencia. El impulso, si están alineadas las tres capas, es una mayor señal de que vamos a la tendencia, bueno, perdón, que lleva más fuerza el movimiento del precio. No quiere decir que solo hay que operar cuando las tres están alineadas. Yo muchas veces he operado con dos alineadas y funciona bien, pero hay que estar bien, bien atentos, sobre todo para scalping. Hay un indicador de tensión
que muestra cuando el precio está comprimido. Cuando ustedes ven a veces los gráficos que hay muchas velas chiquititas que están apareciendo juntas sin un movimiento brusco, el indicador va a mostrar tensión on. Y la verdad, yo no me gusta mucho operar en esa condición. Es una opinión personal, una percepción personal de que no siempre acierto hacia dónde se va a mover el precio, por más que hayan señales en un sentido u otro. Bien. Y finalmente, el pivot, que es un círculo que me muestra hacia dónde se va a mover el precio, pero es más para scalping o cuando uno ya está operando dentro de las bandas. Eso lo vamos a ver después. Bueno, ¿qué busco con todo esto? Que parecen muchos indicadores, pero la verdad es bastante sencillo verlo. Trato de que el análisis técnico se vea bien sencillo y ustedes vayan leyendo de una forma estos indicadores con la finalidad de que puedan decir dónde operar o bien incluso dónde no operar. Pueden tener una hipótesis que puede ser anulada con estos indicadores y si ya operaron, les puede servir para gestionar la operación que está abierta. ¿Hasta acá tienen alguna duda? El Seba tenía una pregunta. Sí, Víctor, en el macro, cuando hablaste del impulso, ¿cierto? Tienes la opción de macro, que si está en verde comentaste, por ejemplo, la tendencia alcista. Ahora, ese macro es en función de una temporalidad de, por ejemplo, un mes. No, es adaptativo a lo que tú estás viendo en el gráfico. ¿Ya? Aquí lo voy a mostrar un poquito más específico. Claro, ahí va la consulta, porque por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el oro en 30 minutos, ¿cierto? Abajo en el Dynamics me aparecen dos cuadritos como resumen de 30 y 4 horas. Entonces en el macro ¿Ya? uno lo tengo verde y en el otro, en el de 4 horas, está en rojo. ¿Cómo interpreto eso? En Ya, función. lo vemos ahora. Eso, ya, Lo vale. vemos ahora. ¿Ven el gráfico en TradingView? Sí, sí se ve. Ya, súper. Mira, voy a partir con los dos que yo recomiendo como entrada para poder operar, ¿ya? Que son el impulso, que es un recuadro que está en el lado derecho, y las bandas. A las bandas les quité las bolitas al pivot, después lo voy a explicar por qué. En rigor, lo que tenemos acá es en la esquina superior derecha, voy a ir rayando esto, acá, en la esquina superior derecha tengo un panel de calma. El panel de calma es súper sencillo, no hay ninguna magia estadística, lo único que muestra es la agresividad con o la volatilidad que está teniendo el mercado en este momento. Cuando las barritas están más llenas, el panel está en calma. Cuando está a la mitad está en transición y cuando está abajo está en agresivo, como muestra ahora acá. ¿Bien? Este sistema opera mucho mejor cuando el mercado está en calma o en transición. Cuando está en agresivo, las señales no sirven mucho. Si el mercado va cayendo y voy recibiendo señales de que va a rebotar, probablemente lo rebote porque puede llevar mucha fuerza en el sentido contrario. El panel de impulso, esto que está acá, el momentum va alineado con las barritas. ¿Ya? Las barras me muestran la fuerza que lleva en ese momento. La tendencia es hacia dónde se está moviendo la dirección del precio. Recuerden que algo puede ir con una tendencia al alza, pero en ese momento puede estar con un par de velas bajistas. Pero eso no quiere decir que haya cambiado la tendencia. ¿Bien? Y el macro es una visión un poquito más a largo plazo que lo vamos a ver después en Dynamics. En rigor, el macro no te habla mucho de lo que está pasando en ese momento, sino más como una guía, como una confirmación final. Acá ahora, respecto a las bandas toman un color más oscuro cuando el panel está más en calma y más claro, más tenue cuando el panel está en agresivo. Por ejemplo, acá, con la caída que hubo creo que ayer, en esta zona las bandas ni se notan, ¿cierto? Eso es porque en ese momento el panel estaba muy agresivo. Por lo tanto, lo puse así para no tener necesidad de estar mirando hacia la esquina superior derecha, sino que estar mirando solamente el gráfico y si está tenue ya es un indicador de que el mercado está en agresivo, no conviene operar. Luego de eso, si ustedes se fijan, el precio sigue un movimiento dentro de las bandas. Las bandas son dinámicas, no quiere decir que haya sido una predicción. Pero sí hay una tendencia a que el precio se mueva en este sentido, ¿ya? Entonces, ¿eso quiere decir que cuando llega una banda hay que operar? No, hay que esperar las confirmaciones. ¿Cuáles son las confirmaciones?
acá, bueno, voy a evitar hablar de estos casos muy puntuales como el que estoy marcando ahora, porque son caídas muy pronunciadas y, bueno, puede ocurrir que evidentemente un rebote. ¿Ya? Pero en el día a día, si aquí aparece una div y estamos justo tocando la banda roja, quiere decir que en esa vela o las siguientes es posible o hay una mayor probabilidad de que haya un cambio en la tendencia, ¿cierto? Y ahí se cumple. Acá tenemos otra div que es verde, ¿bien? Y si hacemos un poquito de zoom, en la vela siguiente aparece una instrucción, una señal de compra. Las señales no son para que la operen a tontas y a locas, o sea, tienen que entender el contexto donde está. O sea, si aparece una B arriba, arriba de la banda roja, yo no la consideraría, ¿ya? Pero si estamos en la banda verde, aparece una div y después una B, puede ser quizá una buena instancia de compra. ¿Bien? Veamos acá, aquí hay una señal de venta y una div. La señal apareció antes que la divergencia. ¿La consideraría? Posiblemente sí, porque div es una señal, está en oscuro, quiere decir que puede pasar una reversión en ese momento o en otro. Y efectivamente después el precio bajó. Acá hay una div, pero esa div no tiene ninguna señal asociada, al menos con lo que estoy mostrando ahora, a continuación. Probablemente yo no lo hubiese operado, pero el precio hubiese subido. Pero eso quiere decir que tengo que operar cada señal. La respuesta es no. Tengo que maximizar la probabilidad de que el conjunto de señales me permita operar. Si no, lo único que voy a hacer es arriesgarme a perder. Acá tengo otro caso, no quiero que parezca redundante, pero cada caso es distinto. Tengo una divergencia oscura y después tengo una señal de venta un poco más suave. ¿Operaría? Sí. Estamos en la banda roja, tengo una divergencia, después una señal y efectivamente el precio bajó. ¿Ya? Acá tengo otro kit donde tengo una divergencia y tengo una señal de compra. Acá tengo una divergencia, una señal de venta, divergencia, señal de venta, y acá tengo una divergencia y una señal de compra. Pero si se fijan, hay instancias donde no tengo la divergencia en un punto ventajoso. Por ejemplo, acá, si en la mitad de la banda tengo una divergencia, ¿sienten ustedes que tengo ventaja para operar, chiquillos? No. Yo creo que no. Ya, efectivamente no. Puede ser que el precio retorne en la línea azul, sí, pero por definición en este indicador la línea azul no es una zona de operación, ¿ya? Porque es una zona que puede ser una posible resistencia o un posible soporte para las siguientes operaciones. Como acá buscamos maximizar la probabilidad en un mercado calmo, con una divergencia y una señal, para hacer un movimiento limpio de un extremo a otro de la banda, espectacular. Ahora, alguien puede decir, no, Víctor, mira, apareció esta señal y yo opero y bajo y gané porque en la vela siguiente cerré. Sí, puede ser. Pero yo creo que este sistema no es correcto usarlo de esa forma con estas señales que estoy mostrando ahora, ¿ya? Sino que acá lo que busco es tomar señal y subir. Después esperar, pueden pasar 1 o 2 días, pero aquí hay un conjunto de señales y bajar, ¿ya? Con movimientos un poco más largos, extendidos y, y que tengan mayor probabilidad de ocurrencia. Ahora, el indicador pivot no está dentro de las bandas. Perdón. El primer pack, que es el que yo les recomiendo, es las señales, esa band signal, más el impulso. El impulso va indicando la fuerza que lleva el movimiento. Por ejemplo, acá tengo una divergencia y una venta y el precio subió. Y va llegando a la zona roja. O sea, probablemente hay rebote, a menos que lleve mucha fuerza y el precio siga. ¿Cómo sé yo o cómo sabía antes si el precio iba con fuerza o no? No tenía como, a menos que tuviera otros indicadores, pero aquí tenemos este indicador que es el de impulso y me muestra que está todavía con fuerza. Pero ya no tiene la misma fuerza que hace un par de horas. Por lo tanto, si las barritas se va descargando, probablemente el precio aquí pueda rebotar, o sea, regresar. Pero si toma más fuerza y se empieza a llenar esa barra, muy sencillo, el precio puede subir. Bien, entonces el que compró acá debe guiarse por el indicador de impulso para saber dónde gestionar la operación. ¿Qué haría yo? Esto ya es un consejo de cómo me gusta usar a mí el indicador. Si yo ya pasé la línea azul y empiezo a perder el momentum, el impulso, subo el stop loss primero a break even
y luego a la línea azul. Si el precio regresa y después rebota, bien. O sea, no siempre cuando tradeo voy a ganar cerrando en el punto máximo de ese movimiento. Pero al menos ya estoy llevando un profit. Bien. Ahora, hay otro indicador que está para el paquete un poquito más avanzado, para los que operan más intensivamente, más activos y en más temporalidades, que es el pivot, ¿ya? Que es este que les voy a mostrar ahora. Ahí está cargando. Es un indicador de giros muy sencillo. Si sale una bolita verde, quiere decir que el precio puede subir. Si sale una bolita roja, quiere decir que el precio puede bajar, ¿cierto? Ahora, claro, hay veces que aparece la bolita y el recorrido no es tanto como lo que estoy marcando ahora, pero otras veces que aparece la bolita y el recorrido es bastante grande hasta que aparece la otra, ¿ya? Fíjense en este movimiento. O sea, ustedes solamente usando este indicador ya podrían tener una súper buena gestión de sus operaciones. Ahora, ¿cómo saber si el recorrido o el rango va a ser largo o corto de una bolita a otra? Para eso sirven las bandas. Porque me da un, un espacio visual, una guía visual de hacia dónde se puede estar moviendo el precio. Por eso estas bolitas por sí solas son útiles, pero no explican todo. Es bueno verlo idealmente en un contexto con las bandas. Esto, el pivot, es parte del segundo bloque de indicadores. Es otro pack para otro tipo de usuarios. Esa es la diferencia. Esto está todo dividido pensando en el tipo de usuario más que en la complejidad del uso. Bien, Víctor, pero ¿sí? ¿sí? Víctor, consulta, la diferencia ahí con respecto a la bolita versus la señal de compra anterior, ¿cierto? Que Qué buena viene. pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en el sentido de, no sé, Ya. por matemático? No sé cómo hacerte no sé si me No, entiendes lo que no, te quiero preguntar. sí, sí, lo voy a explicar de inmediato, ¿ya? Y todavía tengo pendiente tu pregunta sobre el macro, que lo voy a explicar cuando muestre el Dynamics. Pero bien, estas bolitas aparecen mucho más seguidos en la operación porque me van mostrando con mayor eh, sensibilidad los posibles giros, ¿ya? Las señales de compra, si ustedes se fijan, aparecen poco y a veces hay tramos completos donde no aparecen. Es porque buscan maximizar la probabilidad de que ocurran. Por ejemplo, aquí estoy poniendo las S y las B. Y si ustedes se fijan, aparecen poco, aparecen acá, no sé si ven mi mouse, aparece aquí arriba, después acá arriba, después de varios días vuelve a aparecer, de varias velas vuelve a aparecer. No es tan intenso porque busca maximizar la probabilidad. Si alguien tiene un capital pequeño o tiene poca experiencia en trading, yo creo que es un error sobreoperar, porque no todas las operaciones van a salir bien. Yo esperaría que esperen una convergencia de distintas señales, que esté la banda, estemos en una zona de las bandas, que haya una divergencia y una señal de operación. Con eso ya podrían hacer una operación más de largo plazo. Si abren una operación y la estamos mirando en 4 horas, que yo creo que lo mejor para usar estas bandas es en 30 minutos y 4 horas. Ya están adaptadas para operar incluso en un minuto y mantiene por fractalidad, mantienen una proporción donde se sigue moviendo. O sea, ustedes miran en Bitcoin en un minuto o en una semana o en un día, todo lo que está entre medio se mueve siempre entre medio de estas bandas que ya son adaptativas. Pero pese a eso, yo creo que lo mejor es operar en 30 minutos y en 4 horas cuando alguien está aprendiendo, lleva menos de un año, o tiene poco capital, o no quiere arriesgar mucho. Hay que tener esta prudencia de decir, si opero una señal acá, donde estoy marcando ahora, una señal acá, debo tener la paciencia de llegar al otro extremo de la banda, o al menos llegar a la mitad, y si veo que ya perdí impulso, cerrar, o cerrar en break-even, en el precio de compra, para no, o el precio de venta en este caso, para no perder. Pero debo tener esa paciencia. Pero si yo abro acá esta señal en la S y espero 5 minutos y la cierro, no tiene mucho sentido. Por eso el pivot es mucho más sensible a los giros para alguien que quiera estar escalpeando o abriendo más operaciones. Bien, por eso esto lo mencioné como un pack inicial básico, que creo que es suficiente para operar. Bien, pero estas bolitas siguen siendo útiles, incluso para los que están haciendo operaciones más un poquito extendidas con el indicador. Entonces lo que añadí fue el pivot para los que tengan el band signal. Añadí el pivot, pero con algunas restricciones. Primero se pueden ver solamente
en 30 minutos y 4 horas y solamente para Bitcoin y Ethereum. Entonces, si ustedes quieren tomar el pivot y llevarlo a otras temporalidades, necesitan tener el otro pack que tiene más herramientas para entender lo que está ocurriendo. Pero esto sí sirve como apoyo. ¿Cómo lo usaría yo? Primero, quito el pivot para hacer el análisis, incluso quitaría las señales de compra-venta y estudiaría cómo se viene moviendo el precio. Cuáles son las zonas de reacción. Aquí en este caso, si se pueden fijar, esta línea azul funcionó como un soporte por harto tiempo y aquí capaz que termine funcionando, bueno, aquí ya lo rompió, retiro lo dicho. Pero muchas veces vamos a ver que esta línea azul funciona como soporte o resistencia. Entonces, yo trataría de entender cómo se está moviendo el precio. Luego de eso, añado las señales de compra y venta y asumamos de que en este punto vi una divergencia y una señal de compra y operé. Ahí recién añadiría el pivot para gestionar lo que ya está ocurriendo. Entonces, acá veo que entre medio hubo una confirmación. Fíjense que apareció un pivot de venta, pero apareció mucho después que las señales que tenían antes. Y el precio se movió libremente hasta acá. Bien, la pregunta es ¿dónde cerrar? Si ustedes son prudentes, llegando a la otra banda ya podrían cerrar, sobre todo si el momentum ya se está desgastando. Pero acá apareció un pivot verde o un pivot contrario. Por lo tanto, ya podría yo cerrar la operación sabiendo que va a regresar el precio hacia la línea azul o hacia la banda roja. ¿Pero hasta dónde? Imagínense que ustedes justo operaron esta B. ¿Hasta dónde siguen? Bueno, acá vemos que apareció un pivot rojo, que son mucho más sensibles los pivots que las señales B y S. Entonces yo debiese cerrar mi operación. Y acá donde apareció el pivot rojo, yo creo que no es recomendable operar. Primero porque hay una divergencia, pero apareció mucho antes. Muchas velas antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 velas antes. O sea, ¿será una señal de que venía un pivot rojo? Quizás sí, pero estoy en una línea intermedia, no estoy en la banda roja, la divergencia apareció clara y muy antes, y el precio bajó. ¿Qué podría pasar? Que ustedes digan, chuta, me perdí esa venta. Sí, pero también evitaron operar una zona donde no hay mucha ventaja estadística. Y reitero lo que les dije delante, a ustedes les conviene operar en ese punto, en ese punto, en ese punto y en ese punto. Todo lo demás, bueno, y aquí hay otros puntos de arriba. Todo lo demás puede ser riesgo de sobreoperación. Y ustedes saben lo que pasa con la sobreoperación. Bien. Bueno, estos dos son parte del paquete inicial que Javier me pidió que todos los usuarios nuevos de su comunidad lo tuvieran. Así que los que van a ir sumando lo pueden tener. Los que son antiguos me pueden escribir y también hay un precio súper barato promocional para adquirir estos dos. Repito, ¿a quién le sirve estos dos? A los que están operando principalmente Bitcoin y Ethereum en scalping y con un capital no tan elevado. ¿Por qué lo menciono? Porque un capital no tan elevado restringe la cantidad de operaciones que ustedes pueden hacer. Lo que no deben hacer es sobreoperar pensando en que tienen una herramienta. ¿Ya? Javier, ¿me voy a dar un poquito que justo vienen a tomar un examen de un minuto? Sí, vale. Mientras tanto, yo voy a preparar el otro gráfico. Ya, bacán. Mientras Víctor prepara el otro gráfico, comentarles que este indicador lo hemos estado usando por ya más de un mes probablemente. Y Víctor no solamente ha mostrado en vivo cómo ganamos dinero con él, sino que también a mí personalmente me ha enviado los pantallazos de cómo lo ha podido operar sistemáticamente y que a la larga, como les decía, no hay indicadores perfectos. En algún momento este indicador podría arrojar una señal y tocarle stop loss. Lo importante es seguir lo que dice. O sea, si Víctor les dice hay que poner stop loss por debajo de la banda, bueno, si les cierran negativo, pero siguen siendo consistentes usando el indicador, a la larga van a ganar más dinero de lo que van a perder. ¿Ok? Entonces es importante esta charla porque están recibiendo la información del mismo creador de cómo se tiene que usar el indicador. Hay muchas veces que por ignorancia
todos lo hemos visto en algún lado, la gente cree que sabe usar algo y ni siquiera ha leído el manual. Yo sé que en el trading hay demasiado humo, demasiadas mentiras, que todos probablemente hayan caído en algún tipo de estafa, y muchos ni siquiera saben que están siendo estafados en este momento, por ejemplo, en algún curso o algo así. Lo importante es que ustedes siempre lean el manual y también vean quién es la persona que está detrás, ¿ok? Sí, y lo mejor de todo es que pueda demostrar que gana dinero. Con este sistema, ustedes se van a poder dar cuenta que si pueden ganar dinero, si siguen las reglas y además tiene un sentido. No es solamente un indicador hecho a la ligera, rápido, estándar, etcétera. De hecho, mi experiencia personal, yo he hecho varios indicadores en TradingView y difícilmente me los han aceptado. Porque TradingView te pide un montón de cosas, te pide de que esté en cierto idioma, que la explicación, que si es redundante o no, que si realmente genera valor, un montón de cosas. Y al Víctor se lo aceptaron al tiro. Y eso significa de que realmente TradingView y la gente que revisa esto eh, vio que hay harto valor en él. De hecho, si ustedes buscan todos los indicadores que existen en TradingView que ustedes pueden colocar, obviamente los personalizados, no los estándar como este que es un no personalizado, todos esos pasaron por una revisión súper exhaustiva. Yo si les mostrara mi perfil de TradingView, van a ver 60 indicadores, de los cuales solamente dos me han permitido publicar. Entonces, créanme que no es algo a la ligera, no es algo sencillo. Cualquiera de ustedes puede hacer un indicador, estudiando un manual de PineScript, de repente con ChatGPT, con una inteligencia artificial, pero de ahí a que sume valor, que lo publiquen y que más encima sea privado, súper difícil. Así que ya con solamente eso, Ya volví. la empresa más importante de gráficos les está diciendo, esto genera valor, esto es interesante, esto sirve para operar. Porque TradingView no va a permitir que se publiquen indicadores que no sirvan para nada. Si no, estarían todos ustedes, los 72 que están conectados ahora, creando indicadores y tratando de venderlos, por ejemplo. Entonces, eso es súper importante que lo sepan porque es algo que no se cuenta mucho ni en redes sociales ni en ninguna parte. Dale nomás, Víctor. Ya, gracias Javier. Mire, bueno, en rigor lo que dice Javier es cierto porque pues, hay estas restricciones, de hecho hoy día está muy de moda que los que crean un indicador a través de TradingView reclaman porque pueden haber imitaciones, que a veces pueden pasar coladas, pero en rigor buscan harto la originalidad. Lo que yo le estoy Víctor, mostrando no es nada del otro mundo, es estadística, matemática aplicada, pero al menos tiene una estructura. Ya yo creo que por eso ha funcionado también. Si alguien dijo Víctor. sí, Víctor, bueno, aquí toca yo, también me llamo Víctor. Bueno, lo primero, darte las gracias por la explicación. Mira, tengo una duda. Por ejemplo, yo he usado unos pivots que salen en TradingView, pero salen con mucho delay. ¿A qué me refiero con delay? Que suponte tú, cuando ya aparece el pivot, la señal, ya han avanzado 4 o 5 velas, buscando como más máximo. Entonces, ¿tus indicadores tienen algún delay o dejan pasar ciertas velas para confirmar para aparecer o aparece el tiro? Micrófono, Víctor. Ahí sí. Eso es lo que comenté antes, Víctor, que ¿Ya? eh, el indicador, la gracia es que un indicador de valor, no estoy hablando del mío, ¿Sí? debe mostrar en la misma vela lo que puede ocurrir en las siguientes y sin repeating. Eso quiere decir que eso también a veces te lo pide TradingView. No es como Ya. que pasó algo y después yo te marco una vela, ¿cachai? Porque si no Sí. yo podría ver, bueno, cuando bajo un 30% te marco una señal arriba. No, Ya. no es la idea. Acá se marca, por ejemplo, estas bolitas que tú ves, se ¿Sí? marcan en la vela cuando está ocurriendo. Durante la Ya. ejecución de la vela se pueden borrar, ¿ya? Porque baja Ya. su probabilidad estadística. Pero si Ya. se cierra la vela y está el pivot activo, ¿Mm? no se cierra. O sea, no se puede borrar hacia atrás. Eso pasa Ya. con las B, con las S y con el pivot. Con las Ya. D, R y C sí se pueden ir moviendo, no se puede pintar para atrás, pero sí se pueden Ya. ir borrando para crear, para que aparezcan más adelante. Y te explico por qué. Eso está hecho a propósito así. Asume que está en la vela -1 y aparece ¿Mm? una D. Y después aparece una
que tiene las mismas condiciones, pero con mayor probabilidad. O sea, el indicador llegó mucho más arriba para marcar la D. ¿Ya? Si no permito esta regla, quedaríamos siempre con la de menor probabilidad. En cambio, con esto se aparece una con mayor probabilidad, se borra y aparece la otra. ¿Ya? Eso es. Ya. Lo otro, estos pivots tienen la virtud que no aparece uno hasta que aparece otro en el sentido contrario. Que eso también es importante porque solo te puede ir marcando en el camino muchas veces el mismo y se puede confundir como con una señal exagerada. Acá tiene una restricción estadística importante que tienen que aparecer alternados, ¿ya? Ya. Ah, ya. Ya, Bueno, correcto. Gracias. este es el segundo. Este es el segundo pack que no es que sea más avanzado porque sea más complejo, sino que está hecho para operaciones distintas. Que es el pivot, el CDR y el Dynamics. ¿Ya? El pivot, bueno, ya les comenté, va mostrando el movimiento. Aquí siempre es bueno verlo en semanal. A mí me gusta mucho analizar en semanal, bajar después a un día y después a 4 horas. Por ejemplo, aquí vemos verde a rojo, rojo a verde, verde a rojo, rojo a verde. Y funciona bien, ¿ya? No quiere decir de que siempre sea preciso, pero sí la probabilidad de que operemos bien es alta. Acá, por ejemplo, tengo un caso donde no opera tan bien. Aparece un rojo y uno dice, bueno, el rojo está arriba del verde, sí, pero hay una salvedad de que el rojo termina acá en la vela, ¿cierto? Y es casi el mismo punto donde empieza la vela subsiguiente. Entonces, aquí termina una vela y aquí parte la otra. Eso quiere decir que si ustedes hubiesen operado, hubiesen quedado en break-even. Ahora, es un caso de varios, pero la mayoría de los movimientos sí muestran una asistencia visual bastante importante para, por ejemplo, acá, al cierre de la vela, ustedes hubiesen operado, hubiesen tenido un buen recorrido hasta que aparezca el siguiente dot. ¿Bien? El CDR, ¿sí? Sí, consulta en el band signal, ¿cierto? En la configuración aparece un pivot ahí. ¿Es el mismo que el Sí. otro pivot? ¿Es lo mismo? Exacto, ese mismo pivot, pero en el band signal lo dejé restringido para una temporalidad de 4 horas, 30 minutos y para... Ah, ya. ¿Ethereum y Bitcoin no me dijiste? Sí, disculpen, sí, que había redondeado. Para Ethereum Bitcoin, 30 minutos y 4 horas. Esa fue la intención de dejar el pivot para las señales del band signal. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué esa restricción? Reitero, porque en rigor el pivot y el CDR están diseñados para temporalidades mayores. ¿Lo pueden usar en un minuto? Sí, después vamos a ver cómo. Pero está diseñado para temporalidades mayores. Y como el band signal está hecho para un trader un poquito más principiante, o que va a ir operando de a uno o gestionando de a uno sus operaciones, no quería llenarlo con mucha información que de repente estuvieran en un minuto viendo un pivot para allá, para acá y que cambiara cada, no sé, cada 2 minutos su estrategia. Siento que voy a hacer más daño que bien. ¿Bien? Ya, Bueno, el CDR toma valor cuando se juntan las 3 señales. ¿Ya? Si aparece solo uno o aparecen 2, no quiere decir que es una mala señal ni una buena. Es que no se está cumpliendo la condición nada más. Hay veces que ocurre una reversión con 2, sí. Por ejemplo acá, aparecen 2, bajó. Aparecen 2, subió. ¿Bien? Pero aquí aparecieron 3, este sí es el que yo debiese operar. Insisto, van a haber muchas veces que con las señales de quien sean de este indicador, de otros indicadores, de lo que sea, que uno dice, chuta, apareció la señal, no le hice caso y el precio hizo algo. Sí, pero bueno, así es este mercado. Pero en rigor, cuando aparecen 3, tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Bien, el Dynamics, en este caso, nos muestra el momentum, que es la fuerza y el impulso, pero también visualmente se añade un gráfico que nos refuerza lo que estamos observando. Por ejemplo, aquí apareció un dot de ventas. ¿Ya? ¿Me dan un segundito? Chiquillos, es importante que las preguntas las vayan haciendo al tiro o en cuanto puedan, porque es harta información y tiene que ir quedando claro para todos de inmediato, ¿ok? Entonces, háganlas porque claramente esto va a funcionar en la medida que lo practiquen. Eso es obvio, Javier, pero, Ya. pero es Ahora importante volví. que hagan las preguntas necesarias, ¿ya? Un segundo. Entonces, ahora, ¿cómo apreciar el Dynamics? Acá tengo
un DOT de venta, un pivot de venta. Esto va bajando, pero ¿cómo corroboro si es una buena o mala operación? Si se fijan acá, en este nivel ya hubo un agotamiento del impulso alcista y empieza con un impulso bajista, ¿bien? Con fuerza hacia en sentido contrario. Mientras más rojo y oscuro es el interior de este gráfico que está abajo, quiere decir que más fuerza lleva. Y mientras más claro, quiere decir que se está agotando. Entonces nosotros vamos a encontrar puntos así, donde nos muestra que ya está haciendo una guatita, el impulso alcista, y un color más claro, quiere decir que se puede reversar. No quiere decir que siempre va a reversar. A veces se forma nuevamente una vela verde hacia arriba, pero no se da muy seguido. Ahora acá ustedes pueden ver que hay una línea roja. ¿Ya? Mientras más alejado está de esa línea roja, más difícil es que vuelva a tener tendencias con fuerza hacia el alza. Generalmente corrige un poquito y luego vuelve a subir. Lo mismo para las bandas, para cuando estamos abajo de esta línea roja. En rigor, el macro, respondiendo a la pregunta que me hizo hace rato Sebastián, muestra si estamos arriba o abajo de esta banda. ¿Bien? ¿Cómo leeríamos entonces este punto verde? Bueno, aquí el punto verde nace justo cuando estoy en el punto de quiebre del macro. Además, llevo una tendencia, el impulso está perdiendo fuerza, el impulso bajista está más claro y de hecho se vuelve aquí alcista. Pero no tomó mucha fuerza, ¿cierto? Siguió como más plano. Y eso se refleja un poquito acá en el precio, que siguió más lateralizando con una pequeña tendencia al alza, justo como está Bitcoin hoy día. Pero acá ya toma un poquito más de fuerza y eso se aprecia acá. Bien, entonces los dots no quiere decir que cada dot o cada pivot lo tenga que operar. Tengo que ver un contexto con estas bandas. Voy a probar con otro activo. Voy a ir a Bitcoin. Bueno, aquí en Bitcoin, no sé si se ve rápidamente lo que ocurrió en este punto. En los bueno, me pasé con la flecha, pero en rigor, en los 120 algo, aparecieron las tres señales y luego de eso el precio bajó. ¿Ya? Aquí además, si se fijan, hay un pivot rojo que está un poquito tapadito por la D y están las tres señales, C, D, R. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si en semanal cierra esa vela con un dot rojo y con las tres señales de CDR? ¿Compran? ¿Mantienen la operación o empiezan a cerrar? A cerrar. Vendo. Exacto, o sea, depende de dónde entren. Pues si ustedes compraron, por Acá. ejemplo, acá, sí, pues si compraron acá y quizá aparece todo esto, subiría el stop loss a un punto que me deje con algo de ganancia, por si se revierte. Pero la probabilidad de que se junten los tres y que no haya una reversión, no quiere decir que sea al abismo, pero que no haya al menos una reversión es baja. O bien podrían cerrar directamente más arriba, confiando en que apareció un dot, un pivot y las tres señales. ¿Bien? Si se fijan acá no estoy usando las bandas porque estoy viendo esto más en largo plazo. ¿Les gustaría ver algún activo? Sí, ¿Cuál? ¿Hay algo para el oro? Es que este mismo sirve para el oro. Ya, vamos. Por ejemplo acá. Aquí, fíjense lo que pasó. En este punto tengo las tres etiquetas. ¿Ya? Pero no, la reversión no vino de inmediato. Se demoró varias velas. Y después apareció el pivot de venta. Y eso nos tiene hasta acá al precio que está actualmente. ¿Bien? ¿Qué nos dice el Dynamics? El Dynamics nos dijo aquí, perdón que lo esté haciendo así, pero no estoy con mi computador, estoy con mi notebook y no tengo un mouse, estoy usando la pantallita. Nos muestra que cuando aparecieron las tres etiquetas ya estaba perdiendo un poquito de fuerza el impulso y además estaba súper sobreextendido. Si se fijan, la línea roja está muy abajo. Pero aquí ya apareció el pivot y empezó a tomar impulso bajista. Para los que están en el grupo de criptomonedas, mandé esta información y por eso les pregunté para dónde creen que se mueve el precio. Ahora que están viendo esto y que estamos acá, ¿creen que el precio es más probable que llegue a los 4.000 o que vuelva a los 5.300?
con esta información que tienen ahora. A los 4.000. A los Es más 4.000. probable porque hay una bolita roja y una señal de reversión. Y miren, el impulso, que es el Dynamics, está súper arriba y recién se está abriendo. Ahora, puede pasar, chiquillos, de que esto haga, miren abajo el Dynamics, que haga esto hacia arriba, sí, pues puede pasar, y que justo pase algo y lleguen los marcianos y el precio suba. ¿Ya? Puede pasar, sí. Aquí todo puede pasar. ¿Ya? Pero la probabilidad estadística de que eso ocurra es mayor o menor que hace, por ejemplo, un mes. O sea, si yo les hubiese preguntado a ustedes hace un mes, ¿podríamos llegar al precio de 4.000 y quedar, no tocarlo con la puntita de la mecha? Yo le hubiese preguntado eso hace, no sé, 3, 4 semanas. Sí, puede pasar, pero es poco probable. Pero ya con todas estas señales, ¿eso no probable? Bueno, parece que es un poquito más probable. ¿Qué otro activo le gustaría revisar con estos indicadores, El José tenía una pregunta. José? José Sí. Barceló. Quería saber en relación al indicador mismo si es necesario como modificarle configuraciones según el activo Ya, que uno está operando. sí. Sí y no. En rigor, el pivot viene configurado en context, que es para menos señales, pero con un filtro muy fino. Y si tú ya estás operando, te recomiendo pasar, cuando ya estás dentro de una operación, al modo scalping, que te da muchas más señales. Mira, vamos a probar con Bitcoin en una temporalidad un poquito menor. Y eso era lo otro. Dentro de lo mismo, igual tú recomendabas, en base a tu experiencia semanal, diario y 4 horas. Se puede usar igual en temporalidades más bajas sin problema. Sí, obvio, obvio. Pero, a ver, el CDR sí lo puedes usar hasta en un minuto, pero son muchas señales falsas. Te voy a mostrar. Ah, ya. Pero aquí cambia 30 minutos, ¿ya? 30 minutos lo voy a cambiar en context para que veas cómo se ve. En este espacio gráfico me refiero, tengo un pivot, 2 pivot, 3 y 4, ¿cierto? Pero pongámosle un poco menos de filtro y voy a cambiar de context a modo scalping. Fíjate todos los que aparecen. Aparecen muchos más. Ah, harto más. Ahora tú dices, ¿pero para qué quiero ver esto así? Bueno, si tú compraste acá arriba, quizás no te interesa buscar el pivot que está acá abajo, sino que te interesa ir haciendo scalping, operaciones un poquito más rápidas. Entonces llegaste acá, cerraste la de arriba, compraste abajo. Después cerraste la de abajo, vendiste arriba, y así. ¿Ya? Es para darle un poquito más de dinamismo, pero con una certeza estadística un poco menor. O sea, quitamos el filtro estadístico de que se cumplan muchas condiciones para que te cree la alerta. Ahora, la aceleración o cuánto mirar se gestiona para scalping en modo fast, que ya es mucho más rápido. Bueno, aquí no se notó tanto porque estoy en 30 minutos en un espacio más acotado, o en slow, si es que quieres menos señales, pero también con un filtro estadístico un poquito más depurado. ¿Ya? ¿Qué te recomiendo yo? Usarlo siempre en context. Pero si de repente tú ves que hay mucha volatilidad y que... A ver, voy a poner un ejemplo mejor. Voy a hacerlo con pincel, sino que voy a mostrar un ejemplo gráfico. Asumamos de que el precio puede llegar acá, donde puse esa línea. Tú lo más bien puedes comprar acá y vender en este punto, ¿ya? Pero además tú puedes decir, eso lo hago siempre, pero ahora que hay tanta volatilidad, quiero ir recogiendo los precios entre medio. O sea, si el precio efectivamente va a llegar a la línea azul, pero va a llegar a este punto, retrocede, avanza, retrocede y llega hasta acá, quiero ir vendiendo en esos puntos para extender mi ganancia y hacer más operaciones. Bueno, ahí cámbiate el modo scalping y de verdad te va a salir mucho. Porque sigue siendo preciso, solamente que quitamos un poquito de tolerancia estadística a los movimientos. Pero si tú quieres irte a la segura y abrir una operación en un extremo y venderla en el soporte o resistencia siguiente, ocúpalo en modo context. Y si te fijas acá, está súper, súper preciso. ¿Ya? Ahora, en 30 minutos, voy a bajar un minuto para hacerlo un poquito más exagerado el caso. Estamos en un minuto, pongo el CDR. Fíjate que acá apareció
en semanal, en Tesla y en Bitcoin apareció uno como en 2 años, los 3 indicadores, ¿bien? Pero acá ya apareció en un rango que estamos mirando de las últimas 3 horas. ¿Y qué ocurrió? Aparecieron las 3 señales, apareció el pivot y el precio subió. Pero no subió nada y ya tienes reversiones contrarias. Entonces, ¿sirve? Sí, pero siento que no está diseñado para eso. ¿Bien? La tolerancia estadística no es tan buena. Lo dejé por si alguien quiere usarlo nada más, pero en rigor tuve la duda si dejarlo o filtrarlo para temporalidades bajas. En 15 minutos también funciona, en 30, pero yo siento que toma sentido usar el CDR en diario hacia arriba, ¿ya? Como para ir gestionando operaciones. O sea, ¿qué sería lo mejor? A ver, díganme un activo que hayan comprado. Microsoft. Lo mismo. Microsoft, miremoslo en semanal. Bueno, aquí tenemos un pivot que se confunde con la D, ¿ya? Y tenemos estas 3 señales. En rigor, ¿qué haría? Compraría. ¿Cierto? Pero estoy en semanal, o sea, compraría para cerrar, no sé, un par de meses más adelante. Luego que compré en ese punto, apagaría el CDR y seguiría solamente gestionando con el pivot hasta que llegue a este punto. Y si llegue a ese punto, porque ya está apareciendo una señal de reversión, abriría el CDR para ver si aparecen las 3. Si no aparecen las 3, vuelvo a cerrar. ¿Ya? O sea, no es un indicador que esté hecho para estar operando y haciendo scalping en todo momento. Sí, ahora si quieren tener señales de reversión, pongan el CDR y filtren y dejen solo las D, que las D recuerden que son las divergencias de las bandas. ¿Ya? Entonces, esto puede dar señales, pero es solamente una señal, no quiere decirle que vaya a ser una instrucción de operación. Por ejemplo, aquí apareció una D y un pivot rojo. Bueno, súper bueno para operar en contra, porque la señal es el pivot y la D es la alerta temprana de que puede ocurrir. ¿Bien? Acá tengo solo una D y no tengo ninguna señal de operación. La ignoro. Ahora en diario esto se vería así. En diario creo que aquí está la media SMA 200, donde estamos en este punto. Entonces, tengo una divergencia del CDR. Veamos si están marcadas las 3 etiquetas. No, no están marcadas nunca las 3 etiquetas juntas. Si están por separado ya no tienen valor. Pero tengo una divergencia y después tengo un pivot. Y efectivamente el precio sube. Después aparece una divergencia. ¿Qué hago? Subiría el precio break-even. O cierro arriba si soy ambicioso. Pero lo pondría en break-even y después el precio regresa y aparece un dot. Quizá una bolita, dot, bolita o pivot, el nombre que ustedes quieran decir es lo mismo. Aparece una bolita en sentido contrario. Puedo cerrar ahí mismo y cerro con utilidad o lo mantengo y después en este caso el precio hubiese cerrado en break-even y no pierdo, ¿ya? Pero sí sirve para ir guiando la operación en el día a día. Entonces, en resumen, tenemos estos 2 indicadores que son el de las bandas, ideal para scalping en Bitcoin, Ethereum. Bueno, las bandas igual sirven para otros activos. Por ejemplo, puedo poner acá NDX. Que es Nasdaq, también sirven, ¿bien? Pero el Nasdaq tiene un movimiento tan errático en el día a día que, bueno, si se mueve de banda a banda, sí. Si ustedes se fijan, pueden comprar en todos esos puntos. Pero siento que está muy sucio Nasdaq para operarlo en este tiempo. Miren acá. Hubiese estado súper bueno utilizar las bandas en esa instancia. Bien. Pero volvamos a Ethereum, por ejemplo. En Ethereum en 4 horas. Con el impulso, que es lo que tienen en el costado derecho, que es la tablita que muestra la fuerza, más el panel de calma, que es como una guía netamente de dónde operar, más las bandas, más las señales de divergencia, las S y las B, ya ustedes pueden operar súper bien. Acá, Seba, tú me preguntaste delante, yo puedo apagar el pivot, también puedo apagar las señales, puedo apagar, en este caso,
la señal B y S, y quedarme sin señales solo con divergencia, o incluso puedo apagar hasta las divergencias. ¿Bien? Pero en este caso creo que es bueno usarlo con divergencias B y S. Encuentro una buena zona de entrada, pongo el pivot para confirmar. ¿Por qué lo pongo después? Para que no se mareen con que, oye, yo un pivot que está en contra, aparecieron muchos tonto, pero con esto ya es suficiente y ese es el pack inicial con el que pueden operar todos los días para el tipo de trading que hace la mayoría. Y el segundo es un poquito más completo para mirar en largo plazo. En 4 horas funciona súper bien, me gusta, sobre todo los pivots. Y el Dynamics para saber dónde entrar y dónde salir. ¿Ya? Por ejemplo, en este punto, miren, justo que estamos hablando de Microsoft. Acá tengo un pivot en sentido contrario y aquí empezó a perder fuerza el movimiento alcista y ya comenzó a bajar. Bien, esa es una buena forma de combinar el pivot con el Dynamics. Felipe y Sebastián veo que tienen dudas. Ah, hola Víctor, yo soy súper novato y sirve para el Forex, dólar, peso chileno, en Sí, pues scalping mira, y para cobre, no sé. mira, me parece publicidad, pero me dio súper bien en este. Lo estoy utilizando en un broker conocido de acá. Así lo estoy usando, mira. Así, solo con esto, Dynamics y los pivots en dólar peso. Y le he Bueno, sacado como un 20% en 10 días. Y lo he ido comentando en los lives, no es que sea, sino que los chiquillos lo voy diciendo, oye, mira, hice tal cosa. ¿Que vas a ganar siempre? No, pues eso es imposible. Pero tienes que hacer una buena gestión. Por ejemplo, ¿te conviene operar un pivot cuando hay noticias fuertes o en la apertura o cierre de mercado? No. Pero aquí tenéis, por ejemplo, una al alza, cierras ahí porque apareció el contrario, compraste ahí. Acá, bueno, yo no hubiese operado en contra. En general, cuando los pivots aparecen muy cercanos, como estos, prefiero no operarlos, cerrar en break-even y esperar una ventaja. Pero sí te vas a encontrar varias veces con estos movimientos más largos, por ejemplo, de ahí hasta allá. Bien. O cuando el precio está sobreextendido. Por ejemplo, acá, si te fijas en Dynamics, subió harto sobre la línea roja. Entonces, si tú ves que ya se extendió mucho y aparece un pivot contrario, pucha, vale la pena jugársela. Bien. A veces aparece esto que es como la tendencia alcista, que es esa banda verde del Dynamics, bajo la línea roja, y es una señal también de que el pivot no va a andar con tanta fuerza y si te fijas se reflejó en el precio que fue un movimiento casi lateral. Bien. Eso es lo otro. Las bandas están diseñadas con algunas reglas muy específicas, especialmente para Bitcoin y Ethereum. ¿Lo pueden utilizar en otros mercados? Sí. ¿Ya? Mientras más liquidez exista en ese mercado, mejor. ¿Ya? Si lo usan en un mercado que no tiene tanta liquidez o tiene estos movimientos con muchos gaps, no sirve mucho. O sea, igual puede servir como una guía, pero no es tan preciso. Pero Pivot, CDR y Dynamics sirve para todos los mercados en todas las temporalidades. Se adapta internamente. Víctor, claro, mira, justamente así ahora. para allá iba mi pregunta. ¿Funciona esto en las acciones chilenas? ¿Sí? Que todos sabemos que hay poca volatilidad igual. Sí, pero no las bandas. O sea, funcionan, pero o ¿Ya? sea, quizás justo abren una acción chilena y las bandas se ajustan súper bien. ¿Ya? Pero no está diseñado para eso. ¿Bien? ¿Ya? Ok. Por ejemplo, aquí estoy con Latam. Mm, Evidentemente, siempre en acciones con poca liquidez, trato de utilizar en context. ¿Bien? ya. Eh, bueno, aquí hay algunas señales súper buenas. Esta de acá arriba, que llegó hasta acá. Esta también. Pero trata de buscar un respaldo. Por ejemplo, la primera que marqué, tiene sentido porque ya el momentum estaba un poquito agotado. ¿Ya? Aquí también, fíjate, el otro pivot rojo, el momentum también estaba mostrando un pequeño quiebre. Correcto. Cuando va con fuerza, todas las señales pierden un poquito de relevancia estadística. Ok, Eh, gracias. SVM, un segundito, deja ver que me surgió la duda. Ah, no, SVM es lo mismo. Bien.
Eso, Sebastián. Hola Víctor, quería hacer una consulta respecto al cuando, cuando nosotros vemos el indicador, eh, por los mismos compañeros, cosas que hemos estado como entre todos tratando de, he visto que quizás uno abandona un poco como uno ve la estructura de- del gráfico en sí, po. Entonces, mi pregunta es, ¿uno debe abandonar el análisis estructural y guiarse por Seba, todo? disculpa, te perdí. ¿Me escuchas, Seba? Te Sí. perdí, no sé si fuiste tú o mi señal, pero te escuché cuando uno ve el indicador y nada. Ah, ya. Que cuando uno ve el indicador, la pregunta es, ¿uno debe abandonar el análisis estructural y solo basarse en el indicador? No, al revés. Como dijimos al inicio, tanto Javier como lo mencioné yo, el indicador es un termómetro o una herramienta para entender lo que está ocurriendo, ¿ya? Si quieres, si tú tienes un análisis estructural que te dice, estoy simplificando mucho el problema, hoy puede ser un buen día de compra si el precio llega a tal zona, o si ocurre tal evento, o si los resultados financieros salen a favor de algo, los indicadores te pueden ayudar a tener un mejor timing de cuándo ingresar. Y luego que está la operación en curso, cuándo o cómo gestionar esa operación. Pero si tú dices, voy a ser bueno, voy a tocar un activo que no es kriptonita, y tú dices que la kriptonita tiene que bajar por una serie de cosas que la gente no está consumiendo, encontraron, hay exceso de oferta del producto, pero te aparece un indicador que te dice compra, no le vas a hacer caso al indicador, ¿ya? Porque todo te está indicando que va en sentido contrario a lo que estás analizando. ¿Bien? Sí, muchas gracias. Nada, o sea. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Luis. Luis, Yo, Víctor, sí. ¿sí? Víctor, tú que conoces mejor que nadie a tu hijo Ujú. eh, y que lo ha operado, y tú, ¿cómo recomiendas, por ejemplo, si te aparece un pivot o el CDR, entrar al cierre de la vela o cuando te Ya, marca el indicador? ya, depende del tipo de señal. Recuerden que están las que, una vez que se cierra, quedan permanentes, que son las B, la S y los pivots, y las que se van modificando. Ujú. Siempre estamos hablando, me imagino tu pregunta es respecto a los que quedan permanentes, que son la B, la S y el pivot. Eh, yo creo que va a depender de tu gestión de riesgo nada más y de la cantidad de señales. Por ejemplo, casos reales, si yo veo que estoy usando las bandas además, estoy en la banda roja, aparece una divergencia fuerte y en la vela siguiente de inmediato aparece un pivot rojo, yo lo opero y pongo el stop loss a una distancia razonable sobre la vela roja, si es que es entendiendo que habría una venta, y me arriesgo nada más. Pero si estoy mirando otro tipo de activos con y no estoy usando las bandas y no tengo la divergencia, solo aparece la bolita, quizás bueno operarla al cierre. Ahora, si la vela es muy extendida, anormal para lo que es el tamaño habitual de las velas de ese activo, quizás no lo operaría, ¿ya? Porque hay casos donde de repente se pegan esos velones que son anormales y evidentemente todos los indicadores te muestran, oye, pasó algo acá, pero después tú vas a comprar y ya no va a crecer mucho más el precio en la tendencia de la vela anterior en las velas siguientes, Vale. Claro, como lo que pasó hoy día en la mañana. Hoy día como lo que mandamos pasa unos el día, velones. sí, Sí, exacto. ya. Vale, gracias. En el caso de Bitcoin, si subió una vela, una sola, de 68 a 72, y todas las velas anteriores se movían de a 1000, y subió esta de 68 a 72 y te marcó un punto verde, si tú compras, capaz que va a llegar a 72.100. Entonces subió, sí, pero perdiste toda la ventaja estadística. Pero lo más probable también es que esa pivot te haya aparecido durante el transcurso de la vela, ¿me entiendes? Y durante el transcurso de la vela, probablemente el impulso te estaba dando señales de que iba con mucha energía, mucha fuerza, y también era bueno operarla durante el desarrollo de la vela, no necesariamente al cierre.
Bien. ¿Tienen más preguntas? Sí, Víctor, una consulta. El Sí. CDR, pueden salir eh, dos veces CDR, perdón, la señal de CDR completa de 3, dos veces, por ejemplo. ¿En 2 velas consecutivas? No, no, por ejemplo, veamos Bitcoin, por ejemplo, para tenerla más claro. Ya. Lo otro, cuando ustedes usen el indicador, yo normalmente uso BTC USD.P en Binance. Creo que es el que mejor se adapta, y si lo quieren llevar ya muy a que se parezca a su precio, y usan Exness. Traten de buscar Bitcoin USD en... No, Bitcoin versus US en Pepperstone, ¿ya? Porque dependiendo de dónde estén mirando el Bitcoin y es donde aparecen las señales. Ya, aquí está En semanal. semanal, veamos. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la pregunta? No, que ahí ¿Sí? no está el CDR como estaba antes, po, Ah, en ya. 120. Ah, verdad, espérame. Ah, cambié la sensibilidad, ¿o no? Ah, Sí, po, que ahí no sí. estaba ese. Ya, por ejemplo, ahora podría marcar otra vez, por ejemplo, solamente si se diera un CDR rojo ahora, por ejemplo, si es que se tendría que dar. ¿Podría haber otra vez? Eh, o sea, podría ocurrir, no está privado estadísticamente, pero tendría que pasar, lateralizar el precio de manera muy exagerada acá, con velas muy largas dentro de esa lateralización, para que lo considere como un quiebre de estructura, ¿ya? Ya, O sea, estadísticamente puede ocurrir, pero la probabilidad es casi nula. perfecto. De hecho, cuando testé esto, lo probé en muchos activos, muchas temporalidades, mirando muy atrás y nunca ocurrió. Pero estadísticamente sí es posible. Ya, gracias. De nada. No sé si tienen más dudas. Parece que no. Nadie preguntó algo más Eh, importante, po. a Mira, ver. la única duda a Javier nomás, esta clase va a quedar grabada, No, ¿no? no, sí, hay que grabar. Sí. Claro, porque es demasiada la información, entonces yo creo que tengo que verla por lo menos unas 3, 4 veces para Sí, Mira, ver Víctor, bien. lo mejor, va a quedar y- grabada, Ya. y de hecho va a estar súper accesible en la nueva página. ¿Mm? Va a estar como al tiro ahí indicada de cómo usarlo, incluso antes de ingresar a la comunidad, para que sepan, pues si no, en Sí. realidad saber ocuparlo no sirve de nada si no tienes el indicador, así que va a estar ahí. Ok. en rigor, Víctor, lo que estamos haciendo todas las mañanas, nos conectamos un rato y les voy mostrando en tiempo real. Bueno, los chiquillos ya hay varios que tienen experiencia y lo usan en el día a día. Pero vamos comparando, perdón, no comparando, observando en distintos ¿Mm? activos, temporalidades, y eso Ya, creo que sirve mejor que estar mirando este video más de una vez, porque ya. efectivamente pasamos como muy de la definición a algún par de ejemplos, ¿ya? Sí. Pero cuando empezamos a ver esto más en fino, ¿Mm? toma otro color, ¿ya? Mira, veamos, por Correcto. ejemplo, acá, te voy a mostrar lo que hacemos todos los días, pero te voy a mostrar muy, muy en breve. Tomamos el indicador, el de las bandas, vemos dónde está el precio. Aquí vemos que está llegando en 4 horas a la banda roja. Puede demorarse cuánto, 1 o 2, 3 veras en llegar allá, o sea, puede tomar 4 horas más hasta 12 horas más. Eso quiere decir que ¿Mm? podemos no tener movimiento hasta mañana. Pero si en esta zona aparece una divergencia y una señal de venta, una S o un pivot rojo, ya vale la pena poner evaluar una venta. Pero ojo, que si llega de inmediato en la siguiente vela a esta zona, lo más probable es que el indicador de karma esté en estado agresivo, porque llegó muy rápido. Entonces puede que el ¿Mm? precio no rebote ahí, sino que siga hacia arriba. Y ahí es donde tú Ya, tienes que mirar el impulso, ¿bien? ya, correcto. Que es la aceleración que lleva.
Pero si acá se genera una vela, otra vela y otra vela, y llega a esa zona de manera un poquito más pausada, el impulso va a estar bajo, porque está perdiendo aceleración, el panel de calma puede estar ya no en agresivo, sino que en calma, y las señales toman mucha, mucha, mucha más relevancia. Y ahí tú podrías apostar con un short hacia la zona de los 67, o sea, 68, 69. No quiere decir de que tú hagas un short, una venta y dejes la operación sin gestionar. Tienes que estar observando qué va a pasar en esta línea azul que se va a extender, que es la línea azul que va acá al medio, y ver cuál es el impulso que lleva a ese momento para ver si lo cierras o si lo mantienes. Pero ¿te asegura ganar? No, pero que te va a ayudar mucho, mucho, mucho en tus trades, eso, o sea, va a depender de ti, pero si estás operando con nosotros en los lives o me preguntan en el privado, todos saben que a todos les respondo todos los días, debiese mejorar mucho tu capacidad de operar, mucho, ¿ya? Ya. No quiere Ok. decir de que tienes los indicadores y en la tarde vaya a estar capo, te puede tomar 1 o 2 días, pero no, ninguno de los que está operando ahora y que nos contaba en las mañanas está haciendo malos trades, ¿ya? Ok, Víctor, gracias. De nada. Ahí, bueno, Jonathan Jonathan tiene una igual está pregunta. preguntando. Ya, Víctor, me quedó todo mucho más claro. Vi cómo funcionaba durante los lives de las mañanas, pero ahora queda lo más importante, valores. Hiciste una pregunta, que era, ¿querías fueran las altcoins? No, puedes ver Ah, por las también está por bandas, las sí, altcoins. los Sí, dólares. de Por las hecho, bandas, ujú. claro, las bandas y el impulso lo puedes usar en todas las criptos, lo puedes usar en todos los activos, lo que pasa es que está hecho más para criptomonedas, ¿ya? Pero la sección de pivot de las bandas solo lo vas a ver para Bitcoin, Ethereum y para 4 horas y 30 minutos. Pero todo lo demás, que son los que están allá, que son el Dynamics, el CDR y el Pivot, están hechos, diseñados para cualquier activo, ¿ya? Independiente de la liquidez o las condiciones de operación de funcionamiento de cada activo. O sea, si quieres ver Solana, XRP, va a funcionar igual. ¿Bien? Eso. Te Y preguntó los sobre el valores. Mira, precio. les voy a dejar acá, sí, les voy a dejar la página, por si quieren escribir ahí alguna duda, las dejé escritas acá. Los valores son del primer pack, 19.000 mensual, y del segundo, 29.000 mensual. ¿Ya? Pero Javier me propuso que para las personas de la comunidad hubiese un precio especial, y yo le tengo mucho, mucho cariño a esta comunidad, estoy hace harto tiempo. El pack 1, que es el elemental como para operar en el día a día, ese está en 7.000 mensual, baja de 19 a 7, y el segundo de 29 a 14. ¿Necesitan los dos? Va a depender de lo que estén operando, ¿ya? Si están solamente con cripto y oro, tengan el pack 1 y con 7.000 tienen indicadores que son fuera de serie. Los que ya conocen este tipo de indicadores saben que solamente uno cuesta más de $120 mensuales, y aquí está a menos del 10% del valor, como el 6%. Y con mucha más información que son las bandas, que realmente las bandas dan mucho valor a cualquier tipo de transacción. ¿Bien? Súper. Víctor, repite Eso. la página, por favor. Está escrita sistemavic.cl. Ah, ya, ok. La creatividad para los nombres no es lo mío. Ojo que el super descuento va a ser permanente Eso. y se va a mantener en la medida que estén en la comunidad, al menos. Si alguien se retira, se saca y tendrá que comprarlo aparte. No, si hablamos. Sí. Eso es solo para las personas de la comunidad este precio, y tiene un sentido bien importante. Primero, de que a mí no me interesa lanzar esto. O sea, si yo quisiera comercializar esto en otra escala, lo haría de otra forma. A mí me encanta el trading y puedo vivir como tranquilo de las cosas que hago, no necesito enfocarme en lanzar un producto caro. Me interesa que sea masivo y que sea útil. Pero ¿por qué tiene este precio especial para la comunidad? Porque yo estoy conversando siempre con la gente de la comunidad, de los distintos grupos y en los lives. Entonces, para mí también me facilita mucho explicar las cosas en un solo lugar, ¿ya? Entonces, si alguien no está en la comunidad, me va a requerir, me va a demandar más en el 1 a 1 para entenderlo. Voy a tener que repetir muchas veces lo mismo,
Entonces, lo mejor sabéis que paga mucho menos estando en la comunidad y te enseño con todo junto, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen consulta al privado, o sea, perdón, consulta específica, me la mandan al privado, se los voy a responder igual, ¿bien? Pero esa es la finalidad de que estén en el grupo de Javier. Y Víctor, también que Javier siempre les pega sus coscorrones de que no se sobreoperen, que algo que pasa es que a todos, cuando tenemos indicadores, tenemos una tendencia a sobreoperar, ¿ya? Y eso también es malo, pues si la idea es que ustedes tengan indicadores para que operen menos, pero de mejor manera, con mayor rentabilidad. Víctor, ¿Bien? ¿Sí? Víctor, no sé si puedes poner ahí net ¿Cuál? en semanal. ¿Ya? Mira, es que ahí, ese, mira. Ah, ¿por qué te aparecen? Ya. Es que a mí me figura. En el último aparece un dot rojo con la. Ahí. Entonces. No, pero es que aquí yo logro ver tres. ¿Te parece No, no distinto? aparece. No, espérate, déjame ver. Es que me aparecían como las tres del CDR completo, más el pivot. Entonces dije yo, me aparecen. Espérame, a ver. Ya, estoy Es que quizás contento. tienes en otra temporalidad el pivot. Pivot irá a estar en context. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Es que el signal. Espérame, el van signal. No, el Van Signal no lo tengo cargado acá. ¿Lo cargo? Claro, mira, sí. Ah, eso, cárgate el van signal ahí. Ya. Cuando ustedes vean Van Signal en mucha temporalidad, quiten todas estas señales B y S y el pivot para no redundar. Ahí está. Ya, claro, viste, ahí, y claro, yo veo las tres, ¿cierto? Divergencia, el CDR y más el pivot. Claro, tenía Mm. activado el pivot y me aparece el pivot. Entonces me salían como todas al mismo tiempo, ¿no? En Sí. esa. En No, esa. sí. La idea es que si tienen Van Ya. Signal en criptomonedas, que esta no es una criptomoneda, pero si lo tienen en criptomoneda van a aparecer los pivots. Entonces no utilicen el otro pivot, ¿ya? Y lo otro que acá se ven distintas divergencias, porque la D del CDR es la divergencia del Van Signal, ¿ya? Lo que hace es que en el CDR tiene más confirmación y funciona mejor en otros activos y otras temporalidades. O sea, ahí yo ¿Bien? podría inferir de que con ese divergencia no es es DIP, no la otra D, ¿cierto? Pero Es lo tengo las mismo. tres señales, serían como las tres señales, confirmación de Sí, las tres son señales. las tres señales. Ya. De hecho, no es que tú no estés viendo la D, estás viendo la div tapando la D. Mm, Ahí están. claro. No me refería abajo, en la verde, en la última Ah, que la fue. verde. Ahí, Ya, a ver, claro. veamos. Div y ahí está. Ah, ya, ahora te entendí. En la verde que está abajo sale un div, pero no aparece en el CDR. Recuerda que el Van Signal tiene la característica que las div, las B y las S tienen dos tonalidades. Oscuro, que es cuando tienen alta confirmación estadística, y más Claro, claro cuando dejamos una tolerancia a que pueda ocurrir o no. El CDR solo utiliza un filtro mayor estadístico. Entonces solo va a aparecer cuando en el equivalente, cuando en el Van Signal el div sea oscuro, ¿ya? ya. Entonces en este caso yo no consideraría la reversión, por más que aquí en el gráfico se ve bonito y como que resultó, como que aparecieron las tres y subió, yo no lo consideraría así. Yo consideraría que aparecieron dos de tres, porque la divergencia no fue estadísticamente potente como para considerarla. Insisto, se vio que el precio subió, sí, pero Claro, tratemos de porque, operar con el sí, máximo porque de si certeza. activas el pivot, te aparece un pivot rojo, po. Entonces, por eso te Sí, decía, "Buah, claro, o sea, al sumar más instrumentos, más indicadores, ahí te cambia, da, claro, ahí cambia. ya, bueno. Gracias, Víctor. ¿Ya? De nada. ¿Ya lo Lo otro, viste? chiquillos, aquí cuando ustedes seleccionan entre context y scalping, debe estar marcado solo uno. Si no marcan ninguno o marcan los dos, no va a mostrar nada. ¿Ya? Bueno, aquí Sebastián da un buen dato. ¿Cómo hubiese operado yo esto? Primero, tengo 2 de 3. ¿Me da certeza? No me da mucha certeza. Pero después aparece un pivot alcista. No lo hice operado al final. Lo hice operado en esta zona, mientras se va desarrollando la vela. Hay que entender que esto fue semanal, pues no fue, es de lento desarrollo. Lo hice operado al inicio de la vela o en la primera mitad, si es que aparece el pivot, y ahí sí hubiese tenido más sentido.
Pero si utilizo solo el CDR, por sí solo no me da una garantía de que vaya a funcionar bien. ¿Ya? Claro, porque la semana anterior te da. Sí, y mira, disculpa Seba, acá el impulso igual estaba a favor de que el precio subiera, porque ya estaba agotado, ¿te fijas? Claro, Ya estaba por la banda, perdón, este impulso bajista estaba con un colorcito más claro. claro. O sea, Entonces, si haces converger todo, era una buena entrada. claro. Por eso hay que operarlo como un sistema, pues, no solo un... No uno por solo, claro, uno no solo, solo. no. Tienes que tener el Y por contexto. eso también el CDR y el Pivot y el Dynamics están hechos más para el largo plazo. Imagínate estar mirando todo el sistema para cada operación que hacen cada 5 minutos. No funciona. Esto lo ves reposado. Piensa que cada vela es una semana. Entonces, si tú dices, ya, voy a estar operando Bitcoin, aunque me guste mucho, o sea, perdón, aunque quiero operar solo Bitcoin, me sirve esto, sí. Pero lo miro, no sé, una vez a la semana, el día lunes y después al cierre el día viernes para ver cómo voy. Y en función de eso, iré armando mi estrategia de scalping. ¿Bien? Si se fijan acá también está mostrando un poquito de... Este es el Bitcoin en semanal de agotamiento. O sea, ya está perdiendo fuerza. Bien. Aquí también el pivot, si lo cambio, esto me di cuenta delante, los cambio a modo scalping, aparece en la bolita verde. Si lo pongo en context, no aparece. Entonces, claro, esto es para irlo gestionando con mayor tiempo y calma. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Qué les pareció, chiquillos? Extra Trabajo de chino. Excelente. Qué bueno que les gustó. Víctor, ¿Sí? hola, te hago una consulta, Daniel por acá. El Dynamic, las bandas que están abajo, eso aparece con el, digamos, con el pack número 2, no sé si tienen nombre esos packs. Sí, el pack número 2. El pack número 1, el pack número 1 te Aparece muestra todo lo el arriba. cuadro. Sí, te muestra solo el cuadro, sin la banda. Yo siento que para el día a día sirve basta con el cuadro para operaciones de 30 minutos, un par de horas. El otro te da una perspectiva más larga cuando, insisto, quieres mirar esto con un contexto mayor, un día o solo operaciones en 4 horas, o idealmente en una semana. O sea, el Dynamic solamente es el pack 2, digamos. Sí, está en el pack 2. Si lo quieres usar acompañándola al Van Signal, en temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, funciona perfecto. ¿Ya? Pero imagínate estar operando en 1 minuto y estar mirando 5 indicadores. No, la operación ya se va a haber cerrado cuando terminaste de ver los 5. O vaya a operar muy poco, quizás, porque no se van a dar todas las confirmaciones. Sí, o cuando termines de mirar el quinto indicador del sistema de la estructura, ya haber pasado la oportunidad de entrar. Claro. Por eso nosotros en la mañana, cuando estamos operando, estamos mirando en 30. De hecho, yo miro diario, bueno, todos los lunes miro el semanal, pero después estoy mirando diario 4 horas y después me tiro en 30 minutos. Y después ya para gestionar, bajo 15 y a 1 minuto. O sea que tú dirías que para temporalidades más grandes sería conveniente, ¿no es cierto?, usar el Dynamic, ¿no es cierto? Pero en cambio, si uno opera en 30 minutos, bastaría con solo el pack 1. Si tú operas Bitcoin, Ethereum, oro, en 30 minutos y oro, sí, te basta con el pack 1, sí, es suficiente. Ahora, en oro perderías los pivots, ¿ya? En ese caso, bueno, y también en oro tienes que pensar que es súper sensible al precio, perdón, el precio es súper sensible a lo que está pasando en el contexto. Ahí también quizás te serviría el pack 2 para estar mirando, no sé, todos los días lo que pasa en diario, antes de hacer estas operaciones más chiquititas, más cortas. ¿Ya? Sí, que hoy en día... Pero insisto, también va a depender de tu nivel de operación. Si tú estás operando ya varios activos y todos los días, quizás te conviene el pack completo. O sea, lo más probable es que en 1 o 2 días ya hayas obtenido un profit mucho mayor a lo que cuesta el indicador. Sí, no, entonces, si tú te fijas, chiquillos, algo también que les quería comentar.
en las alertas dejé una señal. Porque con el plan premium de TradingView está limitado el número de alertas para cuando ustedes escogen listas. Cuando escogen un activo, bien, pero cuando escogen listas, por ejemplo, todos las tech o todo Chile o todas las criptomonedas, te limita. Entonces me pasaba con otros indicadores que yo quería poner una señal de compra y otra de venta y llegaba a mi límite. Entonces lo que hice fue crear para cada indicador una señal mixta. Si ustedes quieren recibir solo alertas de compra, ponen el bull, solo alertas de venta, bear, pero si quieren recibir, si hay compra o venta, pongan el pivot signal, y eso para todos los indicadores. Con eso se ahorran, pueden tener muchas más alertas y no están limitados por trading. Literalmente pueden tener el doble de alertas. Por ejemplo, yo pongo para el CDR, cuando se activa la D de divergencia, sea alcista o bajista, me llega una alerta, y también para el pivot, sea alcista o bajista, tengo otra alerta. Entonces, con dos alertas cubro los dos escenarios que más me interesan, los cuatro escenarios que más me interesan. Si no lo hubiese diseñado así, necesitarían cuatro alertas y TradingView los va a limitar a dos, incluso teniendo el plan premium. ¿Bien? Víctor, ¿podéis explicar eso de la alerta de nuevo, por favor? Ya. Tú cuando en TradingView puedes crear alertas y vas a estar sujeto el número de alertas para listas, no para activos. O sea, difícilmente ustedes van a querer crear una alerta para Bitcoin si solo operan Bitcoin. Pero si operan Nasdaq, que son muchos activos, o S&P, que son muchos activos, no vas a crear una alerta por cada uno, sino que creas unas para el paquete de acción. ¿Ya? Esas son las listas de seguimiento. O tú dices, mira, me interesa ver estas empresas de energía que son 15, creo una lista para ellos. TradingView te limita a dos alertas max en el plan premium. Te limita a dos alertas. ¿Qué indicador? Perdón, Es que eso no lo había visto. Siempre, por ejemplo, sí. cuando hago un análisis, voy mirando, digo, ya, a ver, este hace una alerta al precio, ¿cachai? Alerta, y quizás hace un cruce ascendente o un cruce descendente para ir a mirarlo el día siguiente o cuando me toque Sí. la alerta. Ya, sabéis que aquí debería entrar, entonces una alerta, pero le pongo una alerta al precio. Eso no lo Ya. había visto, el tema de la alerta a un indicador. Por eso te preguntaba cómo Sí se puede. lo pones, Entonces, cómo lo entonces, colocas. si tú quieres crear esa alerta de precio a una lista, te va a bajar para el primero y para el segundo. Pero si tú tienes tres listas o quieres crear más de una alerta para una lista, no te va a dejar porque deja de tener máximo dos alertas para listas. Entonces, es ahí donde puedes crear una alerta para el indicador. Pero si tú creas solo para el alcista, o solo para el pivot rojo y el verde, ya ocupaste el stock. Entonces, por eso creo uno que es mixto, que es alerta para bajista o alcista. Entonces sí puedes tener más indicadores más listas con indicadores. ¿Bien? Es una tontera, pero al menos a mí me sirve un montón. Bien, chiquillos, parece que no hay más preguntas. Oye, para conseguir el indicador hay que registrar el correo nomás. Registra el correo o ¿sabes qué? Como lo más directo, les voy a dejar mi WhatsApp, porque así puedo ver de inmediato si están en la comunidad de Javier. Ahora, si no quieren escribir, completen el correo y ahí les voy a responder. O sea, pongan su nombre y listo. Pero si me escriben al WhatsApp, lo hago un poquito más rápido, me indican, yo les mando los packs, vemos si está en la comunidad de Javier para ver si el precio es uno o dos. Si no están en la comunidad de Javier, creo que vale la pena meterse. Se aprende harto. Y eso, bien. Ahí les mandé por el chat mi WhatsApp. Súper. Bueno, para cerrar, gracias Víctor por la explicación. Este video igual va a quedar en internet, yo lo voy a subir pronto. Y nada, o sea, recomendarles que no se dejen llevar por cosas raras que hay en internet. Y con eso quiero decir que aquí hay gente que compra cursos de $2.000, 500, $700, hay gente que tiene solamente un buen marketing y, y no, por ejemplo, es capaz de adquirir de repente herramientas que realmente tienen un resultado demostrable. Eh, y mi idea es que ustedes, si van a invertir en algo, primero que todo verifiquen que funciona, verifiquen que efectivamente tiene valor y para eso tienen que
tienen estas instancias como para preguntar, para revisar. El Víctor les va a entregar, por ejemplo, unos días gratis para que lo revisen igual. El precio es sumamente barato para un indicador y para cualquier cosa de trading. Los indicadores buenos valen muy caros. El mismo terminal Bloomberg vale solamente por sí solo $2.500 mensuales, para que se hagan la idea, y no es un indicador, es simplemente el sistema para poder operar. Entonces, lo invito a probar esto y háganse la idea. No, no lleguemos al punto y a ese sesgo de que porque las cosas son baratas puede que sean malas. Porque si es por eso, el Víctor puede cobrar $500 ahora y le apuesto que alguno lo va a comprar y solamente porque es caro y se supone que es buena. Esto el Víctor lo está haciendo porque le ayuda a él a operar y de ahí lo expande al resto del grupo en el cual opera todos los días, básicamente. Entonces, nada, esa es la invitación de que no caigan en estafas, no caigan en tonteras, mm, eh, hagan funcionar, digamos, la inteligencia, porque está a la vista que es de verdad y que es una mentira. Eso, yo creo que lo que tenía para decir a la comunidad se los voy a mandar por WhatsApp mejor para que no nos alarguemos más. Y por mí yo estoy listo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Con una operación se paga solo el mes al tiro el indicado. Y eso me ha alegrado que hartos más me han comentado, por lo menos unas 10 personas que con un trade han pagado al tiro eso. Súper. Ya pues, bacán. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por estar acá. Cualquier cosa nos preguntan, por lo que sea. Y nos vemos mañana en el premercado y en el en vivo. Súper. Chao, que estén bien. Chao, Chao, muchas chao. Chao, gracias. muchas gracias. Gracias, Muchas Javier. gracias. Gracias, Chao. Víctor. Chao, chao, gracias. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Chao.